El 23 de junio de 1941, el verano lituano sofocaba el aire con un calor denso y pegajoso. Pero, para la Wehrmacht, las tropas nazis de Alemania, ese calor era solo un detalle más en medio del frenesí de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Imagina la escena, el rugido incesante de miles de motores de tanques y vehículos blindados, una sinfonía metálica que se extendía por kilómetros, anunciando un avance implacable. El olor a diésel y la pólvora recién quemada flotaban en el aire, mezclándose con la tierra levantada, creando una neblina grisácea que parecía tragarse el paisaje. Aquel era el sonido y el olor de la victoria, el presagio de un triunfo que para los alemanes ya estaba garantizado. La Unión Soviética, según su percepción, era un gigante con pies de barro, a punto de desmoronarse bajo el peso de la guerra relámpago, Blitzkrieg. La confianza era un aura visible en cada soldado, en cada oficial. Se veían a sí mismos como una fuerza incuestionable, un poderío militar sin precedentes que aplastaba cualquier oposición en su camino. Las columnas de acero, panzers y transportes de infantería se extendían por carreteras y campos, un río interminable de fuerza bruta. Era un desfile de arrogancia, una demostración de superioridad técnica y táctica. ¿Quién podría detenerlos? La respuesta en sus corazones y mentes era un resonante nadie. La máquina de guerra alemana era invencible, y en el este, la victoria les hacía señas con promesas de gloria y dominación. Pero ¿qué pasaría si te dijera que, justo en el apogeo de esta marcha triunfante, un solo acto de desafío estaba a punto de cambiar el juego? Que una sola máquina de guerra, pilotada por hombres con un coraje inquebrantable, haría temblar los cimientos de esa confianza inamovible. Prepárate para sumergirte en una de las historias más épicas e increíbles de la Segunda Guerra Mundial, donde la resiliencia humana y la fuerza bruta del metal chocan en un escenario de puro infierno. Si buscas narrativas que te transporten directamente al campo de batalla, que te hagan sentir la tensión y la adrenalina de momentos que redefinieron la historia, entonces, este es tu canal. No te pierdas ningún detalle. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para desentrañar los secretos del pasado como nunca antes. El avance alemán a través de Lituania era, hasta entonces, una coreografía de destrucción y velocidad. La Blitzkrieg operaba con una eficiencia aterradora, las unidades blindadas cortando el territorio enemigo como cuchillos en mantequilla caliente. Las victorias eran rápidas, casi sin esfuerzo, y las defensas soviéticas parecían desorganizadas, con unidades aisladas y mal equipadas que eran rápidamente superadas. Para los soldados alemanes, la imagen era clara. El enemigo era débil, sus equipos, obsoletos, y su voluntad de luchar, cuestionable. Se burlaban abiertamente de los tanques y vehículos que encontraban, muchos de ellos abandonados o en llamas, considerados piezas de museo en comparación con sus panzers de vanguardia. Con cada kilómetro conquistado, la sensación de superioridad se profundizaba. La marcha no era solo un movimiento táctico, era un desfile de poder, un espectáculo de fuerza bruta. El sonido metálico de las orugas de los panzers, el rugido grave de los motores, el olor a victoria en el aire, todo contribuía a un fervor casi religioso por la conquista. Ellos eran la punta de lanza de un imperio, y el mundo estaba a punto de inclinarse. Pero la historia, mis queridos, es una maestra irónica y el orgullo excesivo a menudo precede a la caída. Aquella tarde de junio, cerca del pequeño pueblo de Raseiniai, el destino tenía una sorpresa monstruosa reservada para la columna alemana que avanzaba sin parar. De repente, como una aparición fantasmagórica, surgió. No era un grupo de tanques, no era una división entera. Era una única silueta, colosal y maciza, parada en medio de la carretera, bloqueando el camino de toda la columna que se extendía por kilómetros. Un tanque pesado soviético KW-2. Al principio, hubo incredulidad. Los ojos se abrieron de par en par. Las burlas que antes se pronunciaban con tanta facilidad dieron paso a susurros de asombro. ¿Qué es eso? ¿Será un nuevo tipo de fortaleza móvil? Era una máquina de guerra que parecía haber salido de una pesadilla. Torre gigantesca, cañón desproporcionado, blindaje que parecía impenetrable. Estaba allí,
inmóvil, un monstruo de acero en medio del polvo y el calor. El optimismo inicial, la certeza de que sería solo otro obstáculo insignificante a ser barrido, comenzó a desintegrarse. Una pizca de duda, fría e incómoda, empezó a instalarse en los corazones de los tanquistas alemanes. La aprensión crecía con cada segundo de silencio que seguía al descubrimiento. Esa carretera, antes un camino abierto a la victoria fácil, estaba a punto de transformarse en un escenario de pesadilla, de frustración y de un terror que jamás imaginarían. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría después. Nadie estaba preparado para el fantasma de Raseiniai, que se erguía como un centinela silencioso, un heraldo de desgracia. El tenso silencio fue roto por órdenes urgentes que resonaban entre los vehículos parados. La columna alemana, acostumbrada a la velocidad y a la victoria fácil, ahora se enfrentaba a un obstáculo infranqueable. Los comandantes, con una mezcla de incredulidad e ira, ordenaron que las unidades antitanque entraran en acción. Cañones PaK-36 de 37 mm, antes considerados eficientes contra los tanques soviéticos más ligeros, fueron posicionados rápidamente. La esperanza era que la artillería, aunque pequeña, lograra perforar el blindaje, o al menos inmovilizar al gigante. El olor a pólvora, que antes anunciaba el avance, ahora se mezclaba con el hedor de la ansiedad y la frustración. Los primeros disparos fueron efectuados. Con un estruendo agudo, los proyectiles de 37 mm volaron en dirección al KB-2. Lo que siguió no fue el sonido esperado de metal rasgándose, sino un ricochet metálico ensordecedor, como si se lanzaran piedras contra una montaña de acero. Los proyectiles simplemente rebotaban y se deslizaban por el espeso blindaje, cayendo inofensivos al suelo o desintegrándose en chispas que bailaban en el aire caliente. El sonido era una afrenta, una burla, una advertencia brutal de que esa máquina no era como las otras. La escena se repitió, disparo tras disparo, con la misma inutilidad. Con cada rebote, la pizca de duda que se había instalado en los corazones de los tanquistas alemanes se profundizaba, transformándose en un nudo en la garganta. La incredulidad dio paso a la desesperación. Soldados alemanes, antes tan confiados, observaban horrorizados la ineficacia de sus armas. Aquella máquina soviética era una aberración, un monstruo de metal forjado en el infierno que parecía reírse de sus esfuerzos. El humo de las explosiones fallidas flotaba sobre el campo, un velo gris que oscurecía la certeza de la victoria. Y entonces, el monstruo respondió. Con un estallido que hizo temblar la tierra y los cielos, el cañón de 150 mm del KV-2 rugió. No era un sonido de cañón común, era un trueno, una explosión que parecía desgarrar el propio tejido del aire. Un proyectil masivo voló en línea recta, impactando de lleno uno de los vehículos de la columna alemana, un camión de transporte de tropas. La explosión fue cataclísmica. El camión desapareció en una bola de fuego y escombros, lanzando metal retorcido y cuerpos mutilados por los aires. El impacto fue tan devastador que la onda expansiva sacudió los vehículos cercanos y tiró a los soldados al suelo. El olor a diésel quemado y carne chamuscada invadió las fosas nasales, un olor nauseabundo que se pegaba a la memoria. El pánico estalló. Gritos de horror se mezclaron con el rugido del fuego, mientras la columna alemana, antes tan organizada e imponente, se transformaba en un escenario de caos y destrucción. Más disparos del KV-2 siguieron, cada uno encontrando un objetivo con precisión mortal. Un Panzer XIII, antes orgulloso y veloz, fue alcanzado de lado, su torreta arrancada como un juguete, sus orugas derretidas por la fuerza de la explosión. Otro vehículo blindado, intentando maniobrar para salir de la línea de fuego, fue vaporizado. La confianza inicial de los alemanes se deshizo como un castillo de arena. El optimismo de un avance sin obstáculos se evaporó, sustituido por un miedo visceral. Aquellos hombres, entrenados para la guerra total, para la blitzkrieg implacable, estaban ahora atrapados en una trampa, paralizados por un solo tanque. La risa burlona que antes dirigían al equipo soviético se transformó en un lamento silencioso. ¿Qué era aquello? ¿Cómo podrían luchar contra algo que parecía invulnerable? El pavor se apoderó de ellos,
un escalofrío que helaba hasta los huesos más valientes. Desde el interior del KV-2, la tripulación soviética, aislada y sin esperanza de refuerzos, libraba su propia batalla. Sabían que estaban en una misión suicida, que cada disparo era un acto de desafío contra un enemigo abrumador, pero, contra todo pronóstico, resistían. Con cada rebote en el blindaje, con cada explosión de su cañón, reafirmaban su resiliencia, su voluntad de luchar hasta el último hombre, hasta la última bala. Eran pocos contra miles, un solo tanque contra una columna entera, pero su determinación era inquebrantable, era la pura valentía, el más puro espíritu de la obstinación humana, lo que los mantenía firmes. Mientras tanto, la carretera cerca de Raseiniai se convertía en un infierno en la tierra. Vehículos alemanes en llamas lanzaban columnas de humo negro que se elevaban a los cielos, marcando el paisaje con cicatrices de destrucción. Soldados corrían en pánico, buscando refugio donde no lo había, intentando escapar de un enemigo que parecía estar en todas partes, pero que era solo uno. El aire estaba pesado, con el olor acre de metal quemado, combustible derramado y la sombra de la muerte. El KV-2, aquel monstruo de acero, permanecía inamovible, un centinela impasible en medio del caos que él mismo había creado. Era un faro de desgracia, un titán de hierro que transformaba la marcha triunfal de la Wehrmacht en una pesadilla de fuego y sangre. La columna alemana estaba paralizada, su avance interrumpido por una sola máquina y la determinación de su tripulación. La carretera, antes un camino de gloria, se había convertido en un callejón sin salida, un cementerio improvisado para la arrogancia de una superpotencia militar. Los tanquistas alemanes, que momentos antes se burlaban de sus enemigos, ahora miraban al KV-2 con un terror reverencial. No era solo un tanque, era una entidad, una fuerza de la naturaleza, un fantasma que perseguía sus sueños de victoria. ¿Cómo combatir a un fantasma? Esa era la pregunta que resonaba en los puestos de mando alemanes, mientras la frustración subía a la cabeza de los oficiales. El avance, que parecía imparable, ahora estaba atascado. Una sola máquina, aislada y sin refuerzos aparentes, clavaba una estaca en el corazón de la implacable Blitzkrieg. Para los alemanes, acostumbrados a barrer la oposición con velocidad y potencia de fuego, esta paralización era un insulto, un fallo en el sistema que debía corregirse a toda costa. La falta de suministros adecuados para enfrentarse a un enemigo tan robusto era un problema grave. Nadie esperaba encontrar algo así, un coloso de acero que ignoraba los cañones antitanque estándar. Cada hora de retraso era un golpe a la moral, un tiempo precioso que se escapaba, impactando el cronograma de la Operación Barbarroja. La guerra relámpago dependía de la velocidad, la sorpresa y la capacidad de mantener el impulso. Ahora, ese impulso había sido roto, y por un solo tanque. La ira y la desesperación llevaron a intentos cada vez más audaces y desesperados. Primero, se envió a la infantería, escabulléndose por el bosque y los campos, intentando flanquear al monstruo. Soldados alemanes con granadas de mano y minas magnéticas se arrastraban bajo el fuego implacable del KV-2, que parecía tener ojos en todas direcciones. El sonido de las ametralladoras coaxiales del tanque soviético rasgaba el aire, cegando vidas y transformando el paisaje en un campo de muerte. Cada avance de la infantería era repelido con brutalidad, con cuerpos cayendo y gritos de dolor mezclándose con el rugido distante del cañón de 150 milímetros. Los alemanes entonces intentaron un enfoque más pesado. Un cañón antiaéreo Flak 88 mm, una de las armas más temidas de la Wehrmacht, fue traído a toda prisa a la línea del frente. Era una maniobra arriesgada, pues el 88 era pesado y difícil de posicionar, pero era la única esperanza real de perforar el blindaje del KV-2. Mientras el equipo del cañón trabajaba frenéticamente para montarlo bajo fuego, la tripulación soviética, dentro de su fortaleza móvil, parecía saber exactamente lo que estaba sucediendo. Con precisión aterradora, el KV-2 disparaba, obligando a los alemanes a buscar cobertura, retrasando el posicionamiento del temido 88 mm. El aire estaba saturado con el olor a sudor, pólvora y miedo,
y cada explosión del KV-2 era un recordatorio del poder abrumador que enfrentaban. La tensión psicológica alcanzó niveles insoportables. Lo que antes era solo un tanque enemigo, ahora se transformaba, en la mente de los soldados alemanes, en algo casi sobrenatural. Comenzaron a llamarlo el fantasma de Raseiniai, una entidad indestructible, un demonio de acero que se negaba a morir. El cansancio físico y mental se instalaba, y la agotación se mezclaba con el pavor. ¿Cómo luchar contra un fantasma? La confianza inicial de los alemanes, esa arrogancia que los impulsaba a través de Europa, se estaba desmoronando bajo el peso de esa máquina solitaria. Informes de soldados temblando incontrolablemente y oficiales perdiendo la calma comenzaron a circular, mostrando cuán profundamente aquel encuentro había sacudido la moral de la tropa. Con cada intento frustrado de neutralizar el KV-2, la leyenda del fantasma de Raseiniai crecía, extendiéndose como un incendio por la columna alemana. Los hombres veían a sus compañeros ser obliterados, sus tanques más modernos transformarse en chatarra en llamas, y el monstruo soviético permanecía allí, impasible, como un verdugo de hierro. Para muchos, la victoria prometida en Berlín parecía ahora un espejismo distante, mientras que la realidad era el infierno particular de Raseiniai. Era como estar atrapado en una pesadilla, donde la misma escena de destrucción se repetía, y el enemigo era invencible. Era un dilema sin salida, sin uca de bico, y los alemanes parecían no tener a dónde huir. La columna se extendía por kilómetros, un atasco infernal de vehículos parados, vulnerables y desesperados. La estrategia de la Blitzkrieg, de avanzar rápidamente y evitar confrontaciones prolongadas, se había deshecho por completo. El tiempo, que era el mayor aliado de los alemanes, ahora se volvía contra ellos. Cada minuto perdido en Raseiniai era un regalo para el enemigo, permitiendo que las defensas soviéticas se reorganizaran en otros frentes. El humo de los vehículos en llamas subía a los cielos, como una señal de humo que anunciaba no la victoria, sino la humillación y la ferocidad de una resistencia que jamás podrían haber imaginado. El monstruo de acero, el fantasma de Raseiniai, no era solo un obstáculo físico, era un punto de inflexión, un momento que desafiaba todo lo que los alemanes creían sobre la guerra y sobre sí mismos. Y la lucha estaba lejos de terminar. Aquella máquina colosal con su blindaje casi místico no solo se había convertido en un obstáculo físico, se había transformado en un terror psicológico, una prueba de cordura para los alemanes. Con cada minuto que pasaba, el sol abrasador de Lituania, que antes parecía un aliado, ahora se convertía en un enemigo más, cocinando a los soldados dentro de sus panzers y vehículos, mientras el olor a metal sobrecalentado y pólvora quemada se mezclaba con el sudor y el miedo. Los comandantes alemanes, acostumbrados a la obediencia ciega y a la eficiencia teutónica, ahora veían a sus hombres temblar, no de frío, sino de pavor. La disciplina comenzaba a desmoronarse. La orden era clara. El KV-2 tenía que ser neutralizado costara lo que costara. Pero ¿cómo derribar a un enemigo que parecía invencible? Los intentos se sucedían, cada uno más desesperado que el anterior. Unidades de infantería, provistas de cargas de demolición, se arrastraban bajo el fuego de las ametralladoras, intentando acercarse al monstruo. Era una misión suicida, un verdadero infierno en la tierra. Soldados, muchos de ellos jóvenes recién salidos de la euforia de las victorias iniciales, eran lanzados contra el tanque. Se arrastraban por la tierra, sintiendo el calor del asfalto quemando sus manos, el olor a humo y sangre fresca dominando sus sentidos. El rugido de las ametralladoras del KV-2 era implacable, cortando el aire como una hoz invisible, cegando vidas sin piedad. Lo que antes era una columna de guerreros confiados, ahora era un montón de hombres asustados, buscando refugio detrás de cualquier cosa, rezando para que el próximo disparo no fuera el suyo. Las explosiones de las cargas de demolición, cuando lograban ser plantadas, eran más un espectáculo de sonido y luz que una amenaza real para el tanque. El metal soviético absorbía el impacto y el KV-2 permanecía allí, como una roca inamovible, riéndose de los esfuerzos alemanes. La desesperación
hizo que algunos intentaran escalar el blindaje, solo para ser derribados por los disparos de la tripulación, que parecía tener una visión panorámica de todo el campo de batalla. Era como si el tanque tuviera vida propia, una conciencia maligna que anticipaba cada movimiento, cada estrategia. La llegada del cañón de 88 mm, el famoso 88, era la última baza. Era la esperanza, la luz al final del túnel para los alemanes. Esta pieza de artillería, temida por su capacidad antiaérea y antitanque, era la única arma que, en teoría, podría perforar el blindaje del KV-2. Pero posicionar el 88 mm era una tarea hercúlea, especialmente bajo el fuego constante del tanque soviético. El equipo de artilleros trabajaba bajo una presión inimaginable, el sudor escurriendo por sus rostros, las manos temblando mientras manejaban el pesado cañón. Cada vez que intentaban arrastrar la pieza a una posición de tiro, el KV-2 disparaba. No importaba de dónde viniera la amenaza. El gigante de acero parecía tener un sexto sentido. Un proyectil de 150 mm explotaba a pocos metros del equipo del 88 mm, levantando una nube de tierra y metralla, obligándolos a tirarse al suelo, retrasando aún más la operación. Era un juego del gato y el ratón, donde el ratón era un monstruo de más de 40 toneladas y el gato una columna entera de soldados y tanques. El tiempo se arrastraba, y cada minuto era una eternidad. La Blitzkrieg, que dependía de la velocidad y la sorpresa, estaba estancada. El cronograma de la Operación Barbarroja, meticulosamente planeado, estaba siendo tirado a la basura por un solo tanque. La ira de los oficiales alemanes era palpable, mezclada con una creciente sensación de impotencia. Creían que la superioridad tecnológica y táctica alemana era incuestionable, pero allí, en Raseiniai, esa creencia estaba siendo pulverizada. La leyenda del fantasma de Raseiniai ya no era un susurro, era un grito, una realidad que se extendía por toda la columna. Los soldados comenzaron a contar historias, a exagerar las hazañas del tanque, transformándolo en una criatura mitológica, un demonio de acero que no podía ser matado. El agotamiento mental era tan abrumador como el físico. Muchos comenzaron a tener alucinaciones, viendo el KV-2 en cada sombra, oyendo su cañón en cada ruido. El miedo se transformó en paranoia, y la paranoia en desesperación. La columna alemana, que se extendía por kilómetros, era ahora un cementerio de esperanzas y un caldero de frustración. Los vehículos en llamas, los esqueletos retorcidos, los cuerpos esparcidos por el suelo. Todo ello era un testimonio mudo de la furia del KV-2. El aire pesado con el olor a muerte y metal quemado era un recordatorio constante de la trampa mortal en la que se encontraban. La estrategia de flanquear, de rodear al enemigo, estaba siendo aplicada contra ellos mismos por un solo tanque. La ironía era cruel. El ejército, que se enorgullecía de su capacidad de cerco, estaba siendo asediado por un enemigo aislado. La falta de suministros adecuados para lidiar con el KV-2 significaba que cada granada, cada proyectil de 37 mm era un desperdicio. Necesitaban algo más pesado, algo que pudiera realmente perforar aquel blindaje casi impenetrable. Pero ¿qué hacer cuando la única arma capaz de eso, el 88 mm, ni siquiera podía ser posicionada? La moral se desmoronaba. Soldados que días antes marchaban con la arrogancia de conquistadores, ahora se escondían, con los ojos fijos en el monstruo de acero, esperando el próximo disparo. Lo que ese único tanque estaba haciendo no era solo retrasar el avance, estaba rompiendo el espíritu de la Wehrmacht. Estaba demostrando que, incluso la máquina de guerra más poderosa, podía ser desafiada, podía ser detenida, podía ser humillada por un acto de coraje y una máquina bien construida. El fantasma de Raseiniai no era solo un tanque, era un símbolo de resistencia, un recordatorio brutal de que la guerra no era una ciencia exacta, sino un caos impredecible, donde la voluntad humana y la suerte podían cambiar el curso de todo. Y para los alemanes, con cada minuto que pasaba bajo el fuego de aquel gigante, la certeza de la victoria se alejaba aún más, sustituida por una pesadilla de acero y fuego. Pero, incluso en medio de esa pesadilla de acero y fuego, la Wehrmacht no podía retroceder. La reputación, la moral,
el cronograma de la Operación Barbarroja, todo estaba en juego. Aquel único tanque era un insulto, una mancha en la armadura de un ejército que se consideraba invencible. La orden final fue dada y era clara. El KV-2 tenía que ser destruido, a cualquier coste, por más vidas que fueran sacrificadas. La última carta alemana fue jugada con una furia desesperada. Bajo un bombardeo incesante de morteros y fuego de ametralladora, el equipo del cañón de 88 mm, el famoso 88, finalmente logró posicionar su temida arma. Era un cañón antiaéreo adaptado, pero su capacidad para perforar blindajes era legendaria. Los artilleros, con los rostros sucios de hollín y sudor, y los corazones latiendo desbocadamente, apuntaban al gigante de acero. El aire estaba pesado con la expectativa. ¿Sería esta la solución? ¿O el fantasma de Raseiniai seguiría desafiando a la muerte? El primer disparo del 88 mm rasgó el aire con un silbido agudo, diferente de los ricochets anteriores. Un estruendo seco, y el proyectil impactó la torreta del KV-2. Esta vez no hubo rebote. Hubo un impacto brutal, un sonido de metal siendo desgarrado, seguido por una nube de humo negro que brotó del blindaje. Los soldados alemanes contuvieron la respiración. Un grito de esperanza, casi un desahogo colectivo, resonó por la columna. Pero el KV-2 no explotó. Solo soltó más humo como un dragón herido pero aún vivo. La tripulación soviética, dentro, sintió el impacto. El tanque tembló violentamente, pero el blindaje, aunque dañado, seguía resistiendo. Más disparos fueron efectuados desde el 88 mm, con la precisión letal que lo caracterizaba. Un proyectil alcanzó las orugas del KV-2 y el sonido de metal retorciéndose fue ensordecedor. El gigante de acero tembló de nuevo, pero esta vez la máquina dejó de moverse. Las orugas estaban destruidas, el tanque estaba inmovilizado. Un alivio momentáneo recorrió las filas alemanas. Finalmente, el monstruo estaba detenido, pero la lucha estaba lejos de terminar. Incluso inmovilizado, el KV-2 siguió siendo una fortaleza. La tripulación soviética, que ya había desafiado a la muerte durante horas, se negó a rendirse. Desde dentro del tanque averiado, las ametralladoras coaxiales y la ametralladora de la torreta volvieron a disparar, barriendo las posiciones alemanas con ráfagas de fuego. Era un acto de resistencia casi suicida, una demostración de coraje que rozaba la locura. Los tanquistas alemanes, que pensaban haber silenciado finalmente al enemigo, fueron recibidos con más muerte y destrucción. Aquel tanque era un pozo de obstinación, una representación brutal de la resiliencia soviética. La ira y la frustración alemanas alcanzaron el clímax. Ya no había lugar para estrategias elaboradas. Era una cuestión de fuerza bruta. Equipos de ingenieros de combate, bajo fuego intenso, fueron enviados con cargas explosivas masivas. Se arrastraron, corrieron, se deslizaron, decididos a plantar los explosivos y acabar con aquello de una vez por todas. El olor a pólvora, sangre y miedo se mezclaba con el calor sofocante del verano. Muchos cayeron antes incluso de acercarse al tanque, cegados por las ametralladoras del KV-2, que continuaban disparando con una precisión aterradora. Finalmente, un grupo de ingenieros logró acercarse. Plantaron las cargas explosivas en la parte inferior de la torreta y en el blindaje lateral, en puntos donde los disparos de cañón no habían surtido efecto. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el ruido de la batalla. Todos contuvieron la respiración, esperando. Entonces la explosión, un estruendo colosal que hizo temblar la tierra y resonó por kilómetros. Una bola de fuego gigantesca envolvió el KV-2 y humo denso y negro subió a los cielos, formando un pilar sombrío que marcaba el final de una era de terror. Partes del tanque fueron lanzadas por los aires, y los sonidos amortiguados de metal retorcido y metralla cayendo siguieron. El humo tardó en disiparse, pero cuando lo hizo, reveló una escena de devastación. El KV-2 estaba en llamas, un esqueleto humeante y retorcido de metal. Las ametralladoras estaban silenciosas. El fantasma de Raseiniai había sido finalmente vencido, pero la victoria llegó con un precio altísimo. Miles de muertos y heridos en ambos lados, una columna alemana paralizada por más de 24 horas
y la moral destrozada de un ejército que se consideraba imparable. La carretera estaba alfombrada de vehículos en llamas, escombros y cuerpos. El olor a muerte era nauseabundo, un recordatorio constante del infierno que acababan de atravesar. La columna alemana, finalmente libre para avanzar, lo hizo lentamente, como si todavía estuviera bajo el hechizo del tanque destruido. Los soldados, antes tan arrogantes, ahora miraban al KV-2 en llamas con una mezcla de alivio y respeto sombrío. Aquel único tanque, con su tripulación heroica, había forzado a la Wehrmacht a detenerse, a luchar por cada metro de carretera, a pagar un precio inimaginable. El costo en vidas y en tiempo perdido era inmenso, un golpe que la Blitzkrieg no podía absorber fácilmente. Aquel día en Raseiniai, el día en que un solo KV-2 se negó a morir, quedaría grabado en la memoria de todos los involucrados, un testimonio de la brutalidad de la guerra y de la indomable valentía de hombres ante lo imposible. Pero el final de la batalla no significó el fin del tormento. Para los soldados alemanes que sobrevivieron a aquel infierno de metal y fuego, el fantasma de Raseiniai no sería solo un recuerdo distante, sería una cicatriz profunda en el alma, un trauma que los acompañaría durante toda la guerra y más allá. Muchos de ellos, antes llenos de arrogancia y la certeza de la victoria, ahora cargaban con el peso de una humillación inolvidable. La imagen de aquel KV-2, inamovible, disparando contra su columna, se grabó en sus mentes, persiguiendo sus sueños y minando su confianza. Habían enfrentado a un enemigo que se negaba a caer, una máquina de guerra soviética que desafiaba todas las lógicas militares que les habían enseñado. La experiencia en Raseiniai obligó a la Wehrmacht a una dura e inesperada revaluación. El shock fue inmenso. Los tanques soviéticos, antes ridiculizados como obsoletos, se revelaron como máquinas formidables, especialmente el KV-2 y el T-34, que comenzaban a aparecer en mayor número. La Blitzkrieg, la estrategia de avance rápido e implacable que había barrido Europa, encontró un obstáculo infranqueable en un solo punto, un recordatorio brutal de que la guerra en el este no sería un paseo por el parque. Los generales alemanes, antes tan confiados en su superioridad técnica, se vieron obligados a reconocer la fuerza de la ingeniería soviética. El incidente de Raseiniai no fue un evento aislado, sino un preludio a una serie de enfrentamientos donde el blindaje y la potencia de fuego de los tanques soviéticos desafiarían las tácticas alemanas. La subestimación del enemigo, que era una constante en la mentalidad alemana al comienzo de la Operación Barbarroja, fue severamente sacudida. El orgullo dio paso a una dosis amarga de realidad. A partir de ese día, Alemania tuvo que repensar sus tácticas antitanque. Los cañones de 35 mm, antes suficientes, se volvieron prácticamente inútiles contra los nuevos gigantes soviéticos. La necesidad de armas más potentes, como el cañón de 88 mm en función antitanque y el desarrollo de nuevos Panzers, se convirtió en una prioridad urgente. El tiempo perdido en Raseiniai no fue solo un retraso logístico, fue un retraso estratégico que costó vidas y minó la creencia en la invencibilidad alemana. Aquel único KV-2, con su valiente tripulación, había encendido una alerta, una señal de que la guerra sería más larga, más brutal y mucho más desafiante de lo que jamás podrían haber imaginado. ¿Y qué pasó con la tripulación heroica del KV-2? Su destino, como el de muchos que lucharon y murieron en la línea del frente de la Segunda Guerra Mundial, está envuelto en neblina y heroísmo. Se cree que los 6 miembros de la tripulación, el comandante, el teniente Pavel Gutz, el artillero, el sargento Semyon Kliushnik, el conductor, el sargento Fyodor Serdyukov, el operador de radio, el soldado Ivan Morozov y los cargadores, los soldados Fyodor Sherbak y Mikhail Shustov, perecieron dentro del tanque, quemados o muertos por las explosiones finales. No se rindieron. Lucharon hasta el último aliento, transformando su tanque inmovilizado en una tumba gloriosa y un símbolo eterno de sacrificio. No hay registros de que fueran capturados o escaparan. Aquel KV-2, una fortaleza de metal, se convirtió en su mausoleo, y ellos en los guardianes de su propia leyenda. Para la Unión Soviética,
El sacrificio de aquella tripulación y la resistencia del KV-2 en Ras el Nyai se convirtieron en un poderoso símbolo de heroísmo y resiliencia. En medio del caos inicial de la invasión alemana, cuando las tropas soviéticas se retiraban en muchos frentes, la historia del fantasma de Ras el Nyai ofreció un rayo de esperanza e inspiración. Era la prueba de que, incluso contra un enemigo abrumador, la valentía individual y la determinación podían causar daños significativos. La historia del tanque solitario que detuvo una columna entera de panzers alemanes fue contada y recontada, pasando de boca en boca, consolidándose como una de las leyendas más poderosas de la Gran Guerra Patriótica. El legado del fantasma de Ras el Nyai trascendió el campo de batalla. Se convirtió en una narrativa central en libros de historia militar, documentales y memorias de veteranos. Cada vez que la historia es revisitada, la memoria de la valentía de aquella tripulación se mantiene viva, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la voluntad de luchar y la capacidad de resistir pueden moldear el curso de la historia. El incidente de Ras el Nyai es un caso de estudio sobre la subestimación del enemigo, la importancia de la innovación tecnológica en el campo de batalla y el impacto psicológico que un solo acto de desafío puede tener sobre un ejército entero. Es una lección sobre la brutalidad de la guerra, pero también sobre la indomable valentía humana ante probabilidades imposibles. Esta batalla de 1 contra 1000, librada en una carretera polvorienta de Lituania, resuena hasta hoy como un testimonio de la ferocidad de la Segunda Guerra Mundial y de la capacidad de sacrificio. No fue solo un enfrentamiento militar, fue un choque de mentalidades, donde la arrogancia de la Blitzkrieg se encontró con la tosudez y la resiliencia soviéticas. Y en ese encuentro brutal, nació una leyenda que continúa inspirando y conmocionando, manteniendo viva la memoria de hombres que, contra viento y marea, osaron desafiar al destino. Aquel enfrentamiento en Ras el Nyai, amigos míos, no fue solo una batalla perdida o ganada en un mapa, fue un espejo, una ventana al alma de la guerra. Nos recuerda que, por más poderosa que sea una máquina, por más arrolladora que parezca una Blitzkrieg, la valentía humana, la tosudez de un puñado de hombres, puede erigirse como una montaña y hacer que el mundo se detenga. El KV-2, aquel titán de acero, no era solo metal, era la personificación de la resistencia, la prueba de que la voluntad de no ceder puede ser el arma más potente de todas. Es una historia que resuena a través del tiempo, haciéndonos cuestionar qué define realmente la victoria y qué significa realmente luchar hasta el final. En un mundo que a menudo olvida la profundidad del sacrificio, la leyenda del fantasma de Ras el Nyai se mantiene firme, un faro de bravura y un recordatorio sombrío de la brutalidad que la humanidad es capaz de infligir y soportar. Toda esta parada nos muestra que la historia no se hace solo de números y estrategias, sino de dramas humanos intensos, de gente que, incluso sin posibilidades, no se echó atrás. Es una lección para la vida, ¿entiendes? Y bueno, gente, ¿qué otro momento épico de la historia que parezca sacado de una película de acción les gustaría que desentrañáramos aquí en el canal? Dale me gusta a este video si sentiste la adrenalina de esta historia. Compártelo con ese amigo al que le gusta una buena narrativa histórica. Y por supuesto, si aún no formas parte de nuestra legión de historiadores, suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras próximas jornadas por el pasado. Deja tu comentario aquí abajo. Dinos qué batalla o personaje quieres ver y vamos juntos en este viaje sin fin por lo que moldeó nuestro mundo. Un saludo y hasta la próxima.